lógicamente a nivel nacional. La idea es que tener toda esta información, tenemos casi 10 millones de hectáreas levantadas con GPS, con fotogramétrico, y la información que se tiene se puede utilizar para estadística, planificación, por eso decíamos que era de carácter multipropósito, para censos y otros proyectos de ingeniería. Las características de este catastro es, primero, que se utiliza lógicamente tecnologías que se han ido adecuando a la última generación, de tal manera que se ha ido modernizando. Es multifinalitario, lo que decía, porque sirve de apoyo técnico a diferentes organismos, no solamente del sector público, sino también del sector privado. El código de identificación de estos predios es único y repetible a nivel nacional, de tal manera que no exista una duplicidad de códigos, que tiene 14 dígitos que permite incluso relacionarlos con las coordenadas. Las normas y directivas son de uso lógicamente adecuadas a la realidad nacional, porque la costa y la sierra y la selva tienen realidades diferentes, entonces las directivas y normas de la aplicación de la legislación tienen que estar en concordancia. Por ejemplo, en selva se utiliza que hay que hacer la clasificación de tierras por capacidad de uso mayor. Entonces, eso es algo que es básicamente necesario dentro del proceso de formalización. Siempre se ha desarrollado, se desarrolla de forma desconcentrada a través de los departamentos, por eso se tiene información a nivel departamental. Genera su propia cartografía, ha servido para todas las entidades que han formalizado los procesos de la reforma agraria, de la titulación y de la formalización. Y aquí tenemos una información de 3 millones de predios rurales, 5.300 comunidades tituladas y 1.271 comunidades nativas de la tierra. Adicionalmente a esto se tendrían las áreas que ya están incorporadas por los grandes proyectos, ¿no? Carlimotri, Pequetaña y otras áreas. Y si hablamos de un futuro de tener toda la información del área forestal, imagínense el territorio que se tendría, la información que se tendría del territorio nacional, ¿no? Y que va a servir para múltiples, digamos, entidades que puedan hacer el desarrollo principalmente de los órganos a nivel local, a nivel regional o a nivel nacional. Ahí tenemos, por ejemplo, una imagen satelital donde se ha volcado el plano catastral de ese valle, este es el Valle Cañete. Entonces se puede superponer y sacar información, cuál es la zona que se puede hacer. Y igualmente, para sectores de riego, muchos lo utilizan las administraciones de riego dentro del sector, diseñan todo su sistema de riegos primarios, secundarios y todo lo demás. Todo lo que se refiere al uso de la tierra, ¿no? Respecto a lógicamente los cultivos que se tienen dentro de cada predio, los principales básicamente para poder tener una estadística, digamos, a nivel de valle o a nivel de sector. Y la misma política, ¿no? ¿Cuáles son los predios menores de 5 hectáreas, de 5 a 10, de 10 a 5? Toda esta información permite, lógicamente, hacer a quien, lógicamente, lo necesita tener esta información que le permita hacer su planeamiento. Y dentro del sector, lógicamente, tenemos esto ya es lo que le corresponde al doctor, como digo, para poder facilitarles todos los derechos de propiedad en cuanto al aspecto legal. Todo lo técnico, más o menos lo he querido resumir lo más breve porque tenemos, creo que, un poco tiempo. Cualquier pregunta estaremos a disposición. Sí, muchísimas gracias, ingeniero Delgado. Lo invitamos a la mesa. Adelante, doctor Hugo Castillo Ramos. Profesor, por favor. Buenas tardes, un gusto compartir con ustedes este tema. Voy a ser bastante rápido porque creo que ya nos queda pocos minutos de los 30 que nos han asignado para nosotros. Bueno, lo mismo que estaba explicando el ingeniero, pero más desde la parte legal, ¿no? La titulación en general se inserta dentro de las políticas de crecimiento y propugna la reducción de la pobreza en el país, ¿no? Y es que si los derechos de propiedad están bien definidos, obviamente propician los incentivos para que se den las inversiones en las tierras, ¿no? Y obviamente también implica que se maneje de manera sostenible los recursos.
Algunos atributos que se consiguen con la titulación, seguramente ustedes lo han experimentado en la vida misma, ¿no? Un predio sobre el cual no se tiene título de propiedad tiene un determinado valor. Un predio con título de propiedad se incrementa en su valor, ¿no? Obviamente, titulado que fuese el predio está en mejores condiciones para servir de palanca para las distintas inversiones que uno pueda realizar, ¿no? El tema del acceso al crédito con las hipotecas respectivas, las garantías en general, es una herramienta que permite agilizar, incentivar las inversiones en el campo. También igualmente el hecho de que haya mayor inversión genera mayor productividad, se está en mejores niveles de competitividad, sobre todo en un escenario como el actual. Reduce los conflictos. Cuando no hay títulos de propiedad definidos, obviamente hay inseguridad, se tiene conflictos con los vecinos, etc., ¿no? Y en general da seguridad jurídica a los actos de disposición que se quisieran hacer con el predio, ¿no? Se facilitan las ventas, ya decíamos, también nos sirve de palanca para los créditos, para dejar en donación a los hijos, ya propiedades bien definidas, etc., ¿no? Dicho esto, como introducción al tema, quería yo, desde la parte más legal, acercarles a los distintos procedimientos que existen respecto a la titulación. Antes de ello, un breve repaso de las normas principales que a nivel de ley se han venido dando sobre los predios rurales en general. Ya sabemos de las leyes iniciales que propiciaron la reforma agraria, la ley 037, la ley 176. Luego de ello, la 22175, que es una norma que hasta la actualidad está en vigencia y que regula el tratamiento de las comunidades nativas. La 22175. Por el lado de las comunidades campesinas, la ley 24656, y junto con ella la 24657, también de larga data, del año 87, que regulan el tema de comunidades campesinas. Luego el decreto legislativo 653, que viene a introducir un nuevo enfoque en el tratamiento de la propiedad predial en el país, la propiedad rural, ¿no? Hacia atrás teníamos una legislación más bien proteccionista, diríamos, y a partir de la 653 se abre un nuevo enfoque sobre este tratamiento y más bien se trata de introducir bien en el mercado en general, ¿no? Junto con ello el decreto legislativo 667, que abre un nuevo procedimiento masivo de titulación rural. Luego la 26505, que viene un poco a consolidar toda esta legislación en la medida que con la Constitución del año 93 se da un nuevo enfoque al tratamiento de las tierras y la legislación anterior había quedado descolocada con ella, ¿no? Ya decíamos que las 653 y las 667 le dan una orientación más hacia el mercado de las tierras. Sin embargo, nuestra Constitución seguía siendo proteccionista al respecto, ¿no? Ya sabemos que en el 93 recién se gesta la nueva Constitución y esta legislación había quedado un poco no a tono con la nueva Constitución. Es la 26505 que consolida esta y le da cierta coherencia a la legislación actual. Luego el decreto legislativo 838, que tuvo una vigencia temporal, que apuntó a sanear las tierras en las zonas de extrema pobreza. Más recientemente el decreto legislativo 1089, que está vigente hasta la fecha, que ha permitido desde el año 2008 continuar con estos procesos de titulación masiva a nivel nacional. También tenemos al respecto las leyes 29376 y 29382, que dado que meses anteriores se había derogado la ley 26505 y la 653, como ustedes recordarán, hubieron convulsiones en el país que hicieron que se retroceda en este tema y estas leyes vinieron a restituir la vigencia de estas dos normas, ¿no?
de la 26505 y del decreto legislativo 653. Junto con ellas tenemos también otros dispositivos como el decreto legislativo 994 y el 1007, que regulan el tratamiento de las tierras eriazas, ¿no? Eso, grosso modo, respecto a la legislación que se ha venido dando sobre el tema de predios rurales, están marcadas con negritas las que están vigentes, ¿no? Hay varias de ellas que ya están derogadas, pero las reconocemos ahí porque están marcadas con negritas las que están vigentes hasta la fecha. Bien, algo de esto ya mencionaba el ingeniero Delgado. Hasta hace poco las tareas de titulación han estado a cargo del gobierno nacional, ¿no? Por bastante tiempo a través del PET, que fue el Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural, y desde el año 2007 a través de COFOPE, también entidad del Estado, ¿no? Sin embargo, en el marco del proceso de descentralización, esta tarea de titulación ha pasado a los gobiernos regionales, ¿no? Y a la fecha son ellas, son estos entes, los que tienen a su cargo estas tareas. Tenemos ahí en la lista las normas al final que dieron por concluido estos procesos de transferencia, ¿no? Que como verán son del año 2011. Y es que en 2011 se culminó este proceso de transferencia y a partir de esa fecha ya los gobiernos regionales tienen a su cargo estas competencias. De repente, para acercarnos un poquito en nuestra realidad, y dado que estamos en Lima, diríamos que si tenemos algún problema de titulación pendiente y estamos, por ejemplo, en Huaral, tendríamos que recurrir al gobierno regional respectivo, que en este caso corresponde al gobierno regional de Lima, ¿no? Cuya sede está en Huacho. Y si tenemos algún problema de títulos de propiedad, digamos, por algunas zonas de Oquendo o de Ventanilla, algunos espacios de riazos que todavía quedan por ahí, tendríamos que recurrir igualmente al gobierno regional correspondiente, que en este caso correspondería el gobierno regional del Callao, ¿cierto? Y si tenemos problemas de propiedad por sanear y estamos de repente en el Valle del Urín, también nos correspondería la entidad correspondiente, que en este caso sería la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no? Que curiosamente, sin ser gobierno regional, tiene atribuciones de gobierno regional, ¿no? Por mandato de la Ley de Bases de Descentralización. Entonces, ponía esto como ejemplo porque el caso de Lima es singular. A nivel de los otros departamentos del país, es fácil, ¿no? Si hay un problema de titulación, voy al gobierno regional del departamento correspondiente, ¿no? Ayacucho, Ica, no fue. Pero que en Lima sí hay esta situación un poco sui generis, ¿no? Que hay que saber bien a dónde encaminar nuestras expectativas, ¿no? Y bueno, entonces, a la fecha, estas funciones a cargo de los gobiernos regionales. Para un poco reseñarle los distintos procedimientos que existen en relación a ello, primero, agruparlos en familias, ¿no? Hay procedimientos que tienen que ver con comunidades campesinas, procedimientos que tienen que ver con tierras eriazas, otros con comunidades nativas y otro conjunto de procedimientos respecto a los predios rústicos, ¿no? Los rústicos son los que están dedicados ya a la actividad agrícola, mejor dicho, son las mejores tierras, ¿no? La de mejor calidad. Las eriazas, bueno, las que no están dedicadas al cultivo porque les falta o tienen exceso de agua, ¿no? Aquí tenemos en este cuadro recogido el conjunto de procedimientos que se pueden dar sobre las tierras eriazas. Obviamente estamos hablando de las tierras eriazas con aptitud agropecuaria, porque eso es lo que compete al sector, ¿no? Tierras con aptitud agropecuaria. Para entender un poquito los distintos procedimientos que aquí hay que tener en cuenta que hasta antes del año 95 la forma de acceder a las tierras eriazas se daba a través del procedimiento llamado denuncio de tierra, ¿no? Que muchos todavía recordarán. Pero a partir de esa fecha se cambia el enfoque con la ley 26505 y a partir de ella lo que se quería es ya no acceder de manera directa a las tierras eriazas como antes lo era, sino a través de procesos de subasta, ¿no? Para que el Estado también incorpore recursos de
mecanismo, ¿no? Entonces, a partir de la 26505 se cambia el enfoque en el manejo de tierras seriasas y para que éstas sean adjudicadas vía proceso de subasta. Entonces, los procedimientos que existen a la fecha, hay algunos que tienen que ver con la legislación anterior y otros que ya van en la línea del nuevo dispositivo que fue la 26505. En ese sentido, los dos primeros procedimientos que ustedes ven ahí tienen que ver con la evaluación de los contratos que se dieron antes del año 95, que como recordarán, todos ellos implicaban proyectos de inversión que tenían que ser ejecutados en un determinado tiempo. Con esos dos procedimientos, uno a solicitud de parte y el otro de oficio, lo que se busca es revisar, evaluar si esas adjudicaciones, en esas adjudicaciones se cumplieron los proyectos a los que se obligaron, y si no los cumplieron, revertir esas tierras, ¿no? Los dos primeros procedimientos tienen que ver con ello. Luego, también tenemos un procedimiento más que es el penúltimo, que también tiene que ver con los procedimientos antes del año 95. Y es que hay todavía algunos procedimientos que ingresaron a trámite antes de esa fecha y que hasta la actualidad no culminan. Y la norma ha dispuesto que estos expedientes que ingresaron antes del 95 deben culminar con la legislación anterior. Y ese es el procedimiento que está ahí en la última de las casillas. Los otros procedimientos ya tienen que ver con el enfoque actual. El tercero de ellos, verificación de tierras seriasas de libre disponibilidad. Es a través de ese procedimiento que a través del cual uno puede acceder a tierras seriasas, pero vía la subasta pública, ¿no? Empieza con un trámite a cargo del ente competente, se identifica, se incorpora a favor del Estado y luego se pone a subasta para que los inversionistas accedan a ellos. Digamos, ese es el procedimiento que está alineado con la 26505, con la aspiración de la 26505, que era adjudicar vía subasta. Sin embargo, toda regla general tiene sus excepciones, es el dicho, ¿no? Y ya en el tiempo se han dado excepciones a esa nueva lógica que se implantó. Y ahí tenemos los dos procedimientos que nos quedan, que justamente son las excepciones a la subasta, ¿no? El procedimiento de otorgamiento de tierras seriasas en parcelas de pequeña agricultura es un procedimiento que está desarrollado en el Decreto Supremo 026 del 2003, que exceptúa de la subasta aquellas peticiones de tierras seriasas que estén entre 3 y 15 hectáreas. Respecto a ese tipo de tierras, uno puede desarrollar un procedimiento también con proyectos de inversión, pero a las cuales uno puede acceder de manera directa, no pasando por la subasta. Y el otro procedimiento ligado a IASUS, que es también una excepción, es el último que está aquí, que implica la regularización del derecho que tienen algunos agricultores respecto a áreas que ya las han habilitado para los fines agrícolas. O sea, han sido eriazas, pero a la fecha ya las tienen ganadas para la agricultura. Es un tema de regularización. Y como es regularización, también la norma ha previsto que ya no pasen por temas de subasta, sino que se adjudiquen, se regularicen el derecho del que ya está ejercitando esa actividad en el ministerio, ¿no? Esas son las dos excepciones al enfoque de la subasta que inspiró la norma en su momento. Bueno, ahí tenemos entonces los 6 procedimientos vinculados a tierras eriazas vigentes a la fecha, y a esto tendríamos que añadir 2 procedimientos adicionales que existen en las normas generales que les mostré hace unos momentos, que es el que está regulado en el Decreto Legislativo 994 y el que está en el Decreto Legislativo 1007. El 994 es también para adjudicar tierras seriazas, pero vías proyectos de irrigación grandes, ¿no? Está para tierras seriazas mayores a 20 hectáreas, ¿no? Sin límite hacia adelante. Eso está regulado en el 994. Y hay otro procedimiento que está en el Decreto Legislativo 1007, que tiene que ver con la incorporación de tierras seriazas para los fines agrícolas, pero utilizando aguas de mar, aguas salinizadas.
que está en el decreto 2007. Esos dos últimos procedimientos están a cargo del Ministerio de Agricultura, ¿no? Y específicamente a la fecha a través de la Dirección General de Hidráulica, y está a cargo de esos dos procedimientos, ¿no? La 994 y la 27. Y los gobiernos regionales, todos estos procedimientos que ustedes ven acá. Eso es lo que tenemos respecto a tierras serias. Esas dos últimas no entran en subasta. No entran en subasta. Perdón. Excepto el de irrigación, más de 20 hectáreas, sí, después de hay dos etapas, ¿no? Una primera etapa en que el inversionista tiene que desarrollar todo el mecanismo, todos los estudios, y llega hasta cierto punto en el que se declara de interés nacional estos proyectos y se puede subastar. Entra un proceso de subasta en la que él también puede ingresar, y si no sale beneficiado, el Estado le tiene que compensar toda la inversión hecha, obviamente con los recursos que va a dar el que sea beneficiario, ¿no? Entonces también entra a un tema de subasta finalmente, ¿no? Es el decreto legislativo 994. Respecto a predios rústicos, hasta ahí hemos visto procedimientos de tierras serias. Ahora, predios rústicos, que como mencionaba, tiene que ver ya con las tierras agrícolas, ¿no? Que son las de mejor calidad, que están en los valles, probablemente, ¿no? A este respecto también varios procedimientos. Los dos primeros, el primero y el último, como podrán ver, son temas de reversión. Y tienen que ver algo similar con las tierras seriasas, con procedimientos anteriores. Procedimientos a través de los cuales se adjudicaron tierras rústicas, producto del proceso de reforma agraria, y que tuvieron ciertas condiciones, ¿no? Hacia los beneficiarios. Y estas pueden ser objeto de reversión, ¿no? Y estas condiciones están establecidas en los contratos que se pidieron en su momento. Entonces, puede dar lugar a procedimientos de reversión también. Entonces, el primer y último procedimiento que ustedes tengan. El primero es la posibilidad de reversión de predios rústicos adjudicados a título gratuito, y el último, predio de reversión de predios rústicos adjudicados a título oneroso. El primero es amplio en general, ¿no? O sea, la causal es genérica. En cambio, para el último procedimiento, la causal de reversión es que a la fecha estén ocupados por asentamientos humanos. Esa es la única causa, las que hayan sido adjudicadas de manera onerosa, ¿no? Tiene su lógica porque le ha costado, ¿no? al beneficiario, y ahora la única causal es que a la fecha esté ocupada ya por asentamientos humanos. En la práctica, este último procedimiento es porque lo que se quiere regularizar es el núcleo urbano que existe así. Obviamente, si está ahí, el beneficiario de algún modo lo ha transferido, ¿no? Y lo que quiere la norma es revertirlo para poder titular a esos núcleos urbanos que existen sobre ellos, ¿no? Bien, luego tenemos el procedimiento que está regulado en la 653, que como hemos mencionado un instante ha sido restablecido en su vigencia, que tiene un procedimiento de adjudicación de rústicos en selva y ceja de selva. La adjudicación de predios rústicos en selva y ceja de selva para fines de inversión está regulado en la 653. Luego, los otros procedimientos, los otros 4 procedimientos que vemos ahí que nos falta mencionar, tienen que ver con el decreto legislativo 1089 y su reglamento, y son los procedimientos que permiten la administración masiva a la fecha, ¿no? Hay 4 procedimientos importantes. Uno de ellos se desarrolla sobre áreas del Estado, para regularizar posesiones de agricultores que estén sobre áreas del Estado, cuyo producto es un título de propiedad que el Estado le entrega a las personas. Un segundo procedimiento que tiene que ver con la regularización de los posesionarios que están sobre áreas privadas, que alguna vez le han pertenecido a alguien, ese alguien ya no está, y sin embargo hay a la fecha agricultores que desarrollan la actividad sobre esos predios. Si cumplen con los requisitos de la norma, se les regulariza el derecho de propiedad a su favor, vía el procedimiento de prescripción adquisitiva administrativa. Luego, junto con ellos, hay el procedimiento de rectificación de áreas, ¿no? Que acompañan estos procedimientos porque siempre hay estos problemas de índole técnico en los que
la realidad física no concuerda con los documentos, ¿no? El documento puede estar hablando de un área y la realidad física dice otro. Debe ser procedimiento de rectificación. Y luego, hay dos procedimientos más que estas mismas figuras que se hacen de oficio, o sea, por decisión del Estado, también se puede hacer a petición de parte. Pero eso se da cuando el Estado, a través de ahora los gobiernos regionales, ya han